Bueno, atención porque el juego clandestino está penado, ¿no? Acá están armando atrás de la producción, los camarógrafos, una polla a ver por qué partido es candidata Daniela León en las próximas elecciones. Yo le diría que es muy pronto, que vamos a darle tiempo al tiempo, pero la verdad es que uno de estas cosas un poco con humor se las toma, ¿no? Yo le digo otro que en cualquier momento hace el salto, lo tiene Emilio Monzó, que sería la parte política de Cambiemos, que le dieron una escoba para que barra una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal, antes de que le cayera la mala hora, ¿no? A Vidal duró 5 minutos. Ni vos querés que yo esté acá, ni yo quiero estar acá. Se fue Monzó. Y cuando asuman los próximos diputados, acuérdese esto que le voy a decir, Emilio Monzó, ex peronista, futuro peronista, de PRO, de Cambiemos, presidente de la Cámara de Diputados, va a tener un bloque de unos 10, 12, 15 diputados que se van a ir desde el macrismo, si es que queda como fuerza o expresión política, o el macrismo residual, a ese bloque, que va a ser clave a la hora de tener que juntar quórum el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández y que va a tener a Massa, sí, es Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados. Yo que más estaría preocupado ahora por ver de qué manera rescata al gobernador Arcioni, porque es el único gobernador de su sector. ¿Se acuerdan cuando ganó las elecciones que se fue a visitarlo, a Chubut? Y que hicieron ese enlace en el que salió por primera vez la charla con Alberto Fernández, que le dijo, venía a tomar un café, vamos a tomar un café. Bueno, Arcioni, que ha permitido un aumento del 100% del salario para los miembros del Poder Ejecutivo, tiene en Chubut prendido fuego la provincia inicialmente por un conflicto docente, que además de ser un conflicto en sí mismo por cuestiones salariales, reivindicaciones y derechos de los trabajadores, ha desenlazado en una tragedia porque han sufrido un accidente en la ruta dos docentes que venían de una protesta y eso ha decretado o ha motivado que se decrete el paro y el luto, porque no es paro únicamente, es luto y paro para mañana en todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Después de la pausa vamos a estar hablando con Javier Almirón, representante del gremio de los docentes en la provincia de Santa Fe, un cercano colaborador de Soñaleso, a quien veíamos en el noticiero encabezando la conferencia de prensa haciendo este anuncio. Y la verdad es que a esta hora, cuando ya están los... ¿Vieron cómo es esto? ¿No? Yo todavía tengo hijos en edad escolar. Los grupos de WhatsApp de padres y de madres, hay clase, no hay clase, se suspende el paseo, había un paseo en una escuela, y entonces las horas extras y las materias extras y lo no curricular. Miren, la verdad que en algunas escuelas, en las públicas no va a haber clase ninguna, en la universidad pública tampoco. En las privadas depende del criterio de las escuelas, porque la verdad que no es una cuestión de reivindicación salarial, que no se puede proponer en la tesorería, que es donde se funciona, donde mandan las escuelas privadas, más que en la sala de dirección académica, en la tesorería, interponer esto, no, pero los padres que pagan la cuota y que tienen que ir, todo el mundo trabaja, los que mandan los chicos a la escuela pública también trabajan y a veces con más complicaciones que los que tienen como para poder mandarlo a la privada, pero acá hay 2 muertes además, acá hay un luto, no es paro únicamente. Entonces, si a alguno se le ocurría organizar un viaje en la Merenguita para ir a visitar el acuario, dar vueltas, no es el momento. No es el momento porque es una jornada de luto, ¿no? Yo calculo que habrá algún nivel de reflexión también en la tesorería, en las autoridades de las escuelas privadas, en donde probablemente algunos digan, miren, esto ya es distinto. Acá no hay una cuestión salarial de por medio, que nosotros tenemos al día a los maestros, que les pagamos extra y todo eso. Acá es otra historia. Bueno, ese es un tema que vamos a transitar. El otro, con otro entrevistado del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, es el que refleja la situación de los inquilinos. Tenemos datos, relevamientos de última hora, infografías para que naturalmente podamos poner sobre la mesa lo que está ocurriendo y que más de uno de ustedes lo sabe como inquilino y también como propietario, porque generalmente el que menos tiene es el que más complicada ve la cosa y es por lo general el inquilino. Pero esto ha sido tan grande, la debacle es tan profunda, la falta de presencia, de regulación, de establecer reglas de juego por la ausencia del Estado es tan grande que también los propietarios están sumamente preocupados por esta situación que se da precisamente en esta interrelación entre quienes quieren alquilar y quienes quieren poner en alquiler sus propiedades, ¿no? Así que esa es la otra entrevista que vamos a tener en el curso de este programa. Por lo demás, hay noticias que vamos a ver si nos da el tiempo para desarrollarlas, si no quedarán para mañana, porque están relacionadas con otras cuestiones también vinculadas a la provincia de Santa Fe,
a la situación difícil económica y financiera, no solo financiera, sino también económica. Lifchitz reclamándole a Frigerio adelantos del Tesoro Nacional para poder contribuir con 40 comunas y municipios de distintos signos políticos para que puedan pagar los sueldos. No estamos hablando de continuidad de obras, de aplicación de recursos a otros menesteres, sino para poder pagar los sueldos en tiempo y en forma, ¿no? Y la convocatoria, como era lógico, a los equipos de transición de Perotti para entre todos conversar, porque la verdad es que Lifchitz no va a estar. Lifchitz va a estar en la Cámara de Diputados. Si le va bien, será presidente de la Cámara. Si no le va bien, será uno de los 50 legisladores. Pero la ejecución del presupuesto, la asignación de partidas y, en definitiva, la responsabilidad de administrar y gestionar estará en manos de Omar Perotti. Así que, bueno, los invitamos a quedarse hasta las 2:30 de la tarde. Hacemos la pausa, enseguida Javier Almirón de ANSAFE. Hablamos del tema docente, no solo del paro, ¿no?, y el luto de mañana, sino de cómo se perfila la situación en la provincia. Si tienen algún contacto ya con la gente del nuevo gobierno, si saben quién puede llegar a ser el ministro o la ministra. Algún indicio tenemos nosotros. Vamos a conversar con él, a ver qué nos puede contar. Ya venimos. Bueno, muy bien, Javier, gracias por venir. Te agradecemos especialmente porque fue sobre la hora, cuando se conoció a través del comunicado o de la conferencia de prensa que rindió Sonia Lesso, la determinación de una medida de fuerza, que no es únicamente un paro, sino que es una jornada de luto, ¿no? Y esto lo explicábamos nosotros en la apertura, porque supone otra actitud. No hay acá, y no se resignan las cuestiones sindicales, gremiales, salariales y demás, sino que hay una actitud de acompañamiento ante una tragedia que ocurrió en Chubut por el desenlace de un conflicto, ¿no? En medio de una protesta, cuando se movilizaban maestros de un lugar a otro en la provincia, se produjo un accidente que fatalmente cobró la vida de 2 de ellos. Sí, la verdad que en este sentido yo te escuchaba en la introducción, ahí en el inicio del programa, y automáticamente pensé en el paro de inicio de este mes, que fue precisamente por una situación de represión que vivieron también las y los docentes en Chubut, a manos de una patota, vamos a ponerlo, caracterizada como petroleros, no sé, hay denuncias, se está investigando, ¿no? Y eso nos retrotraía también a un hecho también luctuoso, como fue el asesinato de Carlos Fuentealba, porque los procesos son parecidos, corte de ruta, manifestación docente, pero en el interín alguna patota que va a amedrentar o a violentar a los compañeros trabajadores docentes para romper la medida de fuerza o la manifestación. Y precisamente en la semana esa que se decretó el paro, nosotros veíamos con mucha preocupación el desarrollo y el futuro inmediato de ese conflicto. No había, por lo que vemos, no había posibilidades de resolverlo en ese momento, y pensábamos que podía ocurrir algo grave, y ocurrió lamentablemente con estas características, con el fallecimiento de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz, cuando volvían a Comodoro Rivadavia luego de manifestarse. Hay 3 compañeras también que están en peligro su vida. Y bueno, todo esto creo que no es un hecho aislado, es parte de una situación mucho más general, digo, lamentablemente... Sí, se produce este desenlace del accidente, ¿no? Pero el asunto es que Arcioni no ha dado respuestas y que incluso en medio de la discusión o del conflicto se conocen los datos de un aumento para los miembros del Poder Ejecutivo, de un incremento de asignaciones, desproporcionado, absolutamente fuera de lugar, ¿no? Una muy mala señal para la ciudadanía, porque está claro que el costo de vida en la Patagonia es mucho más alto que el que nosotros podemos dimensionar, y que te fraccionen el cobro del sueldo, bueno, te lleva a reperfilar tus deudas con tus impuestos, ¿no? Con ese neologismo. Claro, ¿no? O sea, hay impuestos que no se pueden pagar, hay cosas a las que no se puede acceder. Javier, ¿cuál es la situación de los docentes en Santa Fe hoy, en vísperas de la transición, ya sabiendo, en plena situación de ebullición, por lo que no se sabe, o en rigor se sabe, pero se demora, que es la elección presidencial, luego el traspaso de poder? Desde hace 3 meses ya un gobernador electo y un gobernador que se está yendo. ¿Ustedes han tenido algún contacto con gente del nuevo gobierno que va a incorporarse a partir del 10 de diciembre? ¿Conversaciones con gente que pueda estar en los equipos, por ahora técnicos del Ministerio de Educación, eventuales funcionarios? ¿Qué les pueden decir? No, contactos no hubo, no hay, esta ausencia de designación de equipos es preocupante. Entendemos que también se va a sostener esta situación hasta las elecciones del 27, ¿no? Hasta que quede todo un poco más claro el panorama nacional.
Y la verdad que es complejo, hay una gran preocupación y angustia de los compañeros, sobre todo por estas cuestiones que aparecen en determinados momentos sobre la continuidad o no de la cláusula gatillo, sobre la continuidad o no de algunos programas educativos y temas pendientes de las paritarias que no se han resuelto y que ya son deudas de este gobierno provincial que se está yendo. Claro. Ahí lo de la cláusula gatillo es algo que está en veremos por un lado y por otro lado porque además me da la sensación que Perotti está esperando, o el gobierno de Perotti, que se ocupe el IFSI de quitarla eventualmente por un costo político a futuro. Sí. Y el IFSI está viendo cómo llega y porque en rigor no quiere borrar con el codo lo que ha escrito con la mano y dejar medianamente un sello, un signo de la paritaria en la provincia de Santa Fe que se llevó adelante, como no ocurrió a nivel nacional, y a la vez este mecanismo de actualización, ¿no? Sí, hay un dato preocupante que fue la decisión del gobierno de Córdoba de eliminar la cláusula gatillo que estaba en esa paritaria provincial, ¿no? Situación sobre la cual se expidió, el gobernador dijo que no iba a ocurrir lo mismo en la provincia de Santa Fe. También hay que recordar que la cláusula gatillo, de acuerdo a la paritaria 2019, está establecida hasta el salario de diciembre de este año. Por lo tanto, el próximo gobernador ya va a entrar a discutir en otras condiciones y esperemos nosotros que sean realmente otras condiciones, porque si a cualquier dirigente sindical le decían hace 4 o 5 años si quería cláusula gatillo, decía que no. Claro. ¿Por qué? Porque había una paritaria, la paritaria nacional si ahora docente. vos pones una paritaria docente, la cláusula gatillo deja de ser indispensable, para decirlo de algún modo, puede ser reemplazable. Exactamente. Con otro mecanismo de ajuste. Sobre todo con una tradición en los últimos años en los cuales las paritarias establecía aumentos de sueldos por encima de la inflación, índice de precio que se tome. El de la UCA, el índice de Congreso, el Grupo A. El IPEC de la provincia de Santa Fe, cualquiera de Exactamente. Bien. La cláusula gatillo vino a poner un parche sobre esta situación que se genera a partir de la decisión de Macri y de Bullrich en su momento de suspender la paritaria Esteban nacional. Bullrich en este caso. Esteban, sí, no sé si Sí, decirle el malo o el peor, digamos, pero lo el mismo. primo es. Sí. El primo Bullrich. Bien. En otro sentido, otro aspecto, brevemente aunque sea, ¿tienen algún nombre que se escuche, se baraja, se comente? Los nombres que se pueden escuchar Yo tengo, en determinados en principio círculos. he escuchado dos. Sí. Uno es Carolanín, que ya fue ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, y con más enjundia está sonando el de Silvina Frana, diputada provincial electa, hoy diputada nacional, lo cual en el corrimiento traería la buena nueva de que Matilde Bruera, esta es mi opinión, sería diputada provincial, pero a la vez uno se empieza a preguntar, porque uno ve a la señora Frana, a quien no conozco personalmente, pero sí a través de fotos, de periódicos, de imágenes, con su atuendo, donde luce siempre un crucifijo, cosa que me parece bien, por otro lado, pero además de lucirlo, lo enarbola como una concepción. De hecho, votó en contra de la despenalización del aborto, y a mí me preocupa sobremanera en esta instancia qué ministerio se va a llevar adelante en un lugar o en un momento en el que se está discutiendo la educación sexual integral, que creo yo que es un elemento que va mucho más allá de lo estrictamente pedagógico y que se instala en otro territorio, en el de la violencia de género, en el de la exclusión social, en la protección de las infancias también. Ampliación de derechos y todo eso. Bueno, primero que queremos conocer la propuesta educativa. Digo, más allá de lo que se pueda enunciar en la campaña, después hay que ver. Hubo poco, ¿no? Hubo poco de propuestas, de Sí, todos, sí. Entre todos los partidos, ¿no? Sí, Uno claro. puede decir, bueno, Bonfatti porque viene con la continuidad política. Sí, uno se puede imaginar que, cómo sigue esa historia, porque además ya fue gobernador, ya Exacto. no va a ser eso, es Perotti. Pero, digamos, del resto de los candidatos y el que Resultó finalmente electo. fue electo, no tenemos un detalle de lo que es la propuesta en educación. Habrá que ver eso, digo, los nombres está claro que son importantes. Por supuesto. Habrá que ver las políticas y habrá que ver si se respetan las leyes nacionales. De que hay una ley de educación sexual integral, hay una ley de protección de infancias y hay una ley de educación nacional. Bien. Así que nos parece importante que la Pero hasta provincia el de momento Santa Fe nadie se cercano a apega al Perotti, espíritu de las leyes nadie cercano a Perotti, ni avanzada, esa ¿no? comisión de transición que está hablando mucho de números y todo eso, No. se acercó al gremio docente, No, ni al gremio de los estatales, ninguno de ustedes intergremialmente tienen datos fehacientes de qué puede pasar. No, incluso entendemos que hay una gran cantidad de información con respecto a los docentes precarizados, a los trabajadores estatales precarizados, en distintos niveles del Estado, municipales, provinciales. Una en distintas pregunta áreas, ¿no? a propósito de eso. Sí. Las docentes que estaban ya en el sistema o en el proyecto de la educación sexual integral, ¿en qué estatus laboral están? Esas compañeras, esos compañeros han titularizado Bueno, menos en mal. junio de este año, luego de 4 años de discusión. Por eso, en buena hora, ¿no? Quiere decir, Sí, eso sí. ya da otro plafón. me Hay un parece, ¿no? piso, hay equipo para salir a disputar ese partido, el Bien. partido de la ESI.
y hay que ver si están las condiciones materiales para que esas compañeras luego con un tengan encuadre su legal presupuestaria y puedan dar clases y hacer los exactamente. cursos. Bueno, Javier, gracias por haber venido. Gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos hablamos del tema alquileres, con datos muy precisos y de última hora aquí en la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien, otra temática, ¿no?, que preocupa además de los aumentos de precio. Hoy se conoció el dato del índice de precios mayoristas, ¿no?, que supera el 11% y que instala la suba anual en el 63%. Un hecho también sin precedentes, otro récord de la gestión de Cambiemos, que hace que naturalmente la inflación se dispare, ¿no? Va a haber más de lo que se presupuestó en el costo de vida. Y esto repercute no solo en el tema de alimentos, artículos de primera necesidad, sino en otro rubro fundamental, en donde en los países que tienen estructuradas más o menos sus economías, es razonable que menos del 20%, alrededor del 15%, sea aplicado a la cuestión vivienda, para alquileres, para rentar, para arrendar y demás. Bueno, en Santa Fe, en Rosario, en la Argentina en general, eso se ha desmadrado. Y nosotros estamos ahora con Cristian Nieto, que es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que ha hecho un laburo, o sigue haciendo un trabajo relacionado con la cuestión de la vivienda y los alquileres, con una, digamos, situación muy particular o muy diferenciada, o que se puede conocer con detalle en la ciudad de Rosario, ¿no? Así es, nosotros desde el Centro de Estudio, con el equipo, digamos, somos un grupo de casi 8 economistas de distintas profesiones y empezamos a ver que, según datos del censo 2010, 1 de cada 3 rosarinos alquila, o sea, los alquileres... Hace 10 años de esto casi ya, sí. ¿no? Ahora viene el censo nuevo y debe ser más que 1 de cada 3. Es una cuestión que, digamos... Porque no se ha incrementado, no hubo ni planes de vivienda, ni hay gente que se compró más casas, creo que va a empeorar ese 1 de cada 3. Y va a empeorar mucho más después del fracaso de lo que fue los créditos UBA, y hoy prácticamente se eliminaron las líneas tradicionales, claro, que llamaba, que eran con los primeros 3 años tasa fija y después, bueno... Sí, el acceso a la vivienda está prácticamente vedado. Así que nosotros empezamos a relevar en mayo de este año la cuestión alquileres. Y vimos para establecer precios de referencia de un monoambiente, un dormitorio. Y bueno, la verdad que cuando empezás a ver, digamos, no solamente es la cuestión del precio del alquiler en sí, que por ejemplo un monoambiente en promedio nos arroja que en Rosario sale 6.750 pesos. ¿Eso si vas y alquilás ahora en septiembre? Si vas a alquilar en septiembre. Y en promedio, digamos, porque tenemos una infografía que la vamos a ir poniendo en pantalla a medida que vamos charlando, en distintas zonas de la ciudad. Entre bulevares es un poco más caro, allende los bulevares la cosa baja un poco. Nosotros, como relevamos todo Rosario, vemos que prácticamente, digamos, es un promedio. Por eso puede parecer a alguna persona que alquila en el centro un monoambiente decir, yo pago un poquito más. O por ejemplo el caso de un dormitorio, el promedio nos arroja 8.000 pesos. Y 2 dormitorios 10.000, lo cual representa del mes anterior a este mes 1,7, 1,5 y digamos el promedio 1,5. Estamos viendo que esto es la oferta, pero también hay algo que tener en cuenta, o sea, va a tener un problema los que quieran renovar contrato, porque los contratos están un poco establecidos, tienen una estabilidad de un año. Sí. Hoy con la disparada del dólar ya hay presiones para los dueños, empezar a tratar de ajustar cada 6 meses los alquileres. Y después, si tenés que renovar, te lo quiere ajustar no solamente lo que perdió la inflación de los contratos de 2 años y lo que espera de inflación para el año que viene. Claro, así que... y ahí veía en el cuadro al pie que está el agregado del 23% de las expensas, los gastos centrales son, ¿no? O sea que si uno ve la placa de vuelta y encuentra que hay un departamento que de un monoambiente, un departamento de un dormitorio, vamos a hacerlo más fácil, con el de 2 dormitorios, para una familia, papá, mamá y un par de chiquitos, que paga 8.000 de alquiler, tiene 2.300 más de gastos centrales y tiene unos 3 o 4.000 pesos de luz y gas y tasa e inmobiliario que paga todo el inquilino. O sea que se lleva en una familia tipo un departamento de 2 dormitorios alrededor de 18.000 a 20.000 pesos. Es un montón, ese es el problema que hoy está Esa es la desproporción absoluta con el ingreso. Hoy está, ¿no?, más o menos el hogar, digamos, entre alquiler, expenses, después vienen todos los servicios, hoy ronda, dependiendo del caso, entre 40 y 50% de los hogares. Que en ningún lugar que pretende tener una política habitacional más o menos acomodada supera el 20%. Si ese es el doble de lo que se paga en otros lugares con lo que uno tiene de su sueldo. Es decir, para que a esa persona no le haga un daño en su economía
pagar 20.000 por la vivienda, tiene que ganar 80.000 de sueldo, Sí, y no gana 80.000. Aparte, la falta de políticas de vivienda en los últimos 40 años ha generado que, y la desconfianza de los bancos hace que lo que tienen los departamentos lo ven como un activo financiero, entonces quieren ajustar lo que varió el dólar o su ingreso para que les siga generando renta, y el tema es que el que alquila no puede acceder a su casa propia, y sus ingresos se ajustan principalmente a través de paritaria. Y los últimos 3 años y medio, los ingresos fijos, los salarios, ha sido la gran perdedora de las variables económicas, así que todos ganamos menos y a la hora de alquilar nos demanda cada vez más. Bien, Cristian, esto que ustedes cuantifican, que establecen, hacen un seguimiento, tienen más o menos una suerte de vector trazado, a la vez les permite conocer si hay un cambio en la conducta de los inquilinos, es decir, gente que se retira del mercado y que se vuelve a vivir, jóvenes con los padres, familias que se agrupan, chicos o muchachos que venían a estudiar de afuera y tenían su departamento entre 2, ahora lo tienen entre 6. ¿Se van viendo cambios de conducta? Nosotros, digamos, esto fuimos relevando casos particulares, pero esa muestra nos fue dando de que hay muchos casos que se fue a vivir solo, ya decide volver a la casa de los padres, el caso de ser rosarino, o empezar a tratar de alquilar con un amigo. Los que venían, los estudiantes venían a Rosario a estudiar, en algunos casos venían a un departamento solo, ahora están de vuelta aumentando la demanda sobre las pensiones universitarias. Y después, bueno, todo ajustando, digamos, ya que alquilaba el centro, está empezando a alejarse un poco de la zona del macrocentro, llegando hasta 27 o hasta Avellaneda. Así que se está acomodando la cuestión de la oferta, digamos, o la cuestión de los alquileres, porque hoy prácticamente alquilar entre Pellegrini y Oroño para una familia tipo, digamos, si son empleado de comercio, que tu sueldo es de 29.500 pesos, la verdad que te demanda mucho nada más la cuestión del hogar. Después hay que llenar la heladera. Y además después hay que desplazarse, porque decir, bueno, estos son los precios del centro. En algunos casos pueden ser del centro o el macrocentro. Ahora, si vos te vas a vivir a 40 cuadras, 50 cuadras, donde vas a laburar o donde tenés que mandar tus hijos a la escuela, le tenés que agregar a eso lo que supone el costo cotidiano e irreemplazable del transporte urbano. Es decir, ¿cómo haces para mandar 2 chicos a la escuela todos los días, ida y vuelta, y cuando tienen clase a la mañana o a la tarde, porque viene a contraturno educación física o alguna otra materia, y vos tenés que ir y venir del laburo? Estoy hablando exclusivamente del colectivo. No estoy hablando de tener un auto, sostener un auto y además eventualmente pagar la cochera, que es otro también rubro que evidentemente debe estar en baja, presumo. Y cocheras en el centro de Rosario están entre 2.000 y 3.000 pesos. Y aparte solamente, como decía, el costo de transporte, digamos, una persona que trabaja alrededor de 5 días por un miembro familiar gasta en transporte público más de 1.000 pesos. O sea, si son 3 o 4, estamos hablando de tener 3.000 5.000 pesos, sí. De movilidad, digamos. Entonces todo empieza a sumar y la verdad que te encarece todos los costes, como esta variable que vos mencionabas. O sea, me alejo un poco del centro para abaratar los costos, pero se me sube por el transporte y por la movilidad. No, además también como tiene una lógica de la construcción de departamentos para alquilar. Para alquilar, digamos, entonces ya se están viendo los desarrollos inmobiliarios, se están yendo del centro y están empezando a irse más sobre las avenidas, de vuelta digo 27, Boulevard Seguí, Avellaneda, y entonces también te empieza a haber más tensión sobre eso, el aumento de esto de oferta y demanda. Empiezan a subir ahí también, ¿no? Entonces la presión sobre el mercado inmobiliario hasta que no... Por eso arrancamos con la cuestión de los alquileres, pero hay una cuestión de fondo que tenemos que debatir en el caso de Rosario, el acceso a la vivienda, porque ese mismo censo que estamos haciendo referencia al inicio de la entrevista, de que hay, ¿cómo se llama? 1 de cada 3 que alquila, también decía que hay 80.000 departamentos vacíos había en esa época en Rosario. Sí, no, y además de gente que con los excedentes financieros de las cosechas, de las hojas y demás, compraba sin haberlos visto. Compraba de a 3 o de a 4 y no los ponía con el valor social que tiene eso como vivienda, ¿no? Es como si apilara lingotes, ¿no? Los apila sobre la línea del río en departamentos que están cerrados. El ejercicio más fácil de eso, lo invitamos a la audiencia, que cuando a la noche caminen por Rosario empiecen a ver, precisamente los desarrollos inmobiliarios nuevos, digamos, los más modernos. ¿Cuántas luces hay encendidas y cuántas están apagadas? Eso te va a mostrar, digamos, la lógica, digamos, que es un plazo fijo en el ladrillo. Sí, la copio. La copio y no, digamos... Lo que debería ser la función social de una vivienda. Es el debate, digamos, me parece también... Sí, y ahí ha habido proyectos que sucumbieron, ¿no? Que es grabar la vivienda ociosa. Si vos no tenés para llevar
y mostrar que ese departamento que compraste, que tenés 5, no se lo alquilaste a alguien, tenés que pagar impuestos y con esos impuestos subsidiar, ¿no? Otro tipo de posibilidades de planes de vivienda. Vamos a tratar de hacer una ayuda financiera, asesoría económica a los dueños de departamentos. Aparte es muy mala inversión. Estamos hablando que un departamento que hoy en el mercado está $80.000, son casi 6 millones de pesos, 5 millones, y te da 6.000, 7.000 pesos de alquiler. Sí, sí, eso lo pones en la bicicleta, pero lo que hay que esperar es que se termine la bicicleta. Vamos a charlar otra vez antes de que finalice el ciclo con los nuevos datos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde estamos aquí con los días contados. Hasta entonces.